Parece que no viene nadie, aunque oigo a gente gritar por allí a lo lejos. No sé, igual sí que me oyen. Bueno, en fin, empecemos, ¿no? Venga, colega, pasa ya. Vale. Las autoescuelas solo quieren sacarnos el dinero, las autoescuelas no enseñan a conducir, no enseñan a circular, solo enseñan a probar, bla, bla, bla. Yo soy un conito todavía. No os enseño las ruedas como las tengo porque dan vergüenza. Pero bueno, en fin. Me estoy liando, me estoy yendo por las ramas que te cagas. Cada vez hay más presencia de mujeres en el mundo de la moto, pero sigue siendo un mundo abrumadoramente testosterónico que huele a gasolina. Pero sigue siendo un mundo abiertamente... Como digo, como no sabía gestionar el tema de las curvas porque nadie me había enseñado, en la primera curva me fui contra el arcén. Bueno, y cuando me quedé sin arcén, pues me fui contra un terraplén que había. Pues bueno, pues vamos al lío. Ya conocéis el sitio, este es el pantano de Sant Ponç, en Clariana de Cardener, porque he venido aquí a grabar en otras ocasiones. Y hoy me apetecía hacer un preguntas y respuestas Moteras Edition, porque en un canal que se llama Roja y Motera no he hablado de motos todavía ni una sola vez. Así que bueno, pues ¿por qué no? Solo que hoy pues lo voy a hacer con este tema, con mi particular punto de vista, desde el punto de vista de una socióloga feminista. No sé cómo va a quedar este vídeo, me está dando un poco el sol en la cara, me da el sol en la cara por aquí, pero bueno, da igual, la verdad es que el sitio es espectacular. Luego, si puedo, saco el dron y os enseño algunas imágenes que yo creo que van a quedar increíbles. Además, estamos en invierno, hay poca gente, por suerte, esto en verano se pone a petar. Y hoy, bueno, por lo menos no hay mucha gente, tampoco he visto grupos de moteros, he estado desayunando ahí en el restaurante. Como decía, hoy me apetecía hacer un preguntas y respuestas Moteras Edition. Preguntas que me hacéis con bastante frecuencia. Estoy en un grupo de moteras que me encanta, son solo mujeres y mujeres de España, de Latinoamérica, y este contraste tan fuerte entre la cultura motera que hay en España y todos los requisitos que hay que pasar para tener los diferentes carnets, cada una de las versiones, y la cultura motera que hay en Latinoamérica es tan completamente distinta que me explota la cabeza. En este grupo de moteras se plantean en muchas ocasiones preguntas, dudas, problemas que nos van surgiendo a todas en nuestro día a día, y entre todas tratamos de apoyarnos. Lo cierto es que hay en este grupo y en general en los grupos de mujeres una cultura motera que no tiene absolutamente nada que ver con la que hay en los grupos mixtos, que son mayoritariamente masculinos. Cada vez hay más presencia de mujeres en el mundo de la moto, pero sigue siendo un mundo abrumadoramente testosterónico que huele a gasolina, aceite de motor y sudor. ¿En qué se diferencia este grupo de moteras, este grupo de chicas, que somos miles, de los grupos mixtos mayoritariamente masculinos? Lo que yo he notado, como siempre digo, mi experiencia es particular, no es universalizable, pero lo que sí que he podido observar es que no hay una competitividad por ver quién tiene la moto más grande, la moto que más corre, el que más tumba, el que más toca rodilla. No hay esta competitividad entre nosotras, y lo que hay es mucha más colaboración. No importa si tienes una scooter, si tienes una 125, si tienes una R1000. Es igual, todas somos iguales, todas somos compañeras, todas somos moteras y nos apoyamos las unas a las otras. Y esto, en los grupos de moteros mayoritariamente masculinos, no lo percibo de la misma manera, percibo mucha más competitividad, mucha más agresividad,
la idea de a ver quién tiene la moto más grande, a ver quién más corre, a ver quién más tumba, a ver quién coge la curva más cerrada, y esto en ciertas ocasiones pues me echa un poco para atrás. Es cierto que contagia, que esta actitud se contagia. Yo cuando me saqué la 2 me compré una moto, una 500, una CBR 500, la habéis visto en el canal, grabé un vídeo con ella hace unos meses. Y bueno, era una moto de 47 caballos, no necesitaba estar limitada para el A2, sino que era una moto ya nativa con todo lo que el A2 permite en España. Y yo siempre decía que esa moto me daba todo lo que yo necesitaba, consumía poco, era perfecta para moverme por ciudad, para salir de ruta, para hacer kilometradas largas, era cómoda y me sobraba motor para el resto de mi vida. Me daba todo lo que yo necesitaba y no necesitaba una moto más grande, al menos en el punto de mi vida en el que estaba. ¿Qué ocurre? Que conforme se fue acercando la fecha en la que ya me podía sacar el carnet en el que me permiten llevar cualquier tipo de moto sin ningún tipo de limitación, yo misma me fui poniendo esa presión extra y ahí ya empecé a notar que quería más. De hecho, con la 500 con 47 caballos me sobraba motor, tenía motor de sobra, no le hubiera podido sacar, es que yo creo que ni el 80% de su rendimiento en la vida. Y sin embargo, conforme se acercaba el momento de poder llevar cualquier moto sin ningún tipo de limitación, quería más motor, más potencia, más energía, más de todo. Más potencia, pide pista, que despego. Así que la cambié pues por su hermana mayor. Y sé que no le voy a poder sacar todo el rendimiento, todavía no la he deslimitado porque me faltan 2 semanas para poder sacarme el A, ya tengo la fecha. Y todavía no la he deslimitado, claro, hasta que no se cumplan los 2 años exactos de carnet y haya pasado por el curso de reciclaje para el A, no puedo llevar cualquier tipo de motos y me faltan 2 semanas. Y sé perfectamente que ni deslimitada, ni como está ahora, que está limitada, no le voy a sacar a esta moto ni el 50% de su rendimiento, pero es que ni en 3 vidas. Preguntas que suelen surgir con bastante frecuencia en este grupo y preguntas que me han hecho a mí también a lo largo de estos 2 años. Bueno, preguntas habituales. ¿Cuesta mucho sacarse la 2? Bueno, no cuesta, realmente no es un carnet difícil. Solemos decir que las autoescuelas solo están para sacarnos el dinero, que no enseñan a circular, que no enseñan bien, que, bueno, ya lo sabéis, toda la gama de críticas habituales que se suelen hacer a las autoescuelas. Los que os hayáis sacado el carnet de coche, seguro que ya lo sabéis. Y además estaréis acostumbradísimas a este tipo de frases, ¿no? Las autoescuelas solo quieren sacarnos el dinero, las autoescuelas no enseñan a conducir, no enseñan a circular, solo enseñan a probar, bla, bla, bla. Con el carnet de moto yo no estoy del todo de acuerdo con este tipo de afirmaciones. Y explicaré por qué. Me parece que las autoescuelas en general, rectifico, no las autoescuelas, sino el carnet de moto en sí está bien enfocado y bien estructurado. Otra cosa es que los profesores de autoescuela pues pasen de todo, que en lugar de explicarte cuál es el objetivo de cada una de las prácticas, a lo que estén es hablando entre ellos, fumando, jugando con el móvil y no te expliquen el objetivo de cada una de las prácticas que se tienen que hacer. Pero el carnet está bien pensado y está bien estructurado y 2 años después me doy cuenta de esto. ¿En qué consiste? Bueno, aparte de la teórica genérica, que si tenéis el carnet de coche ya no será necesario porque ya la tenéis aprobada, un examen de teórica específica enfocada exclusivamente en la moto y bueno, en toda una serie de vehículos que podéis conducir con el A2. Pero bueno, básicamente el 80-90% de las preguntas van a ir enfocadas al tema moto. Que bueno, está bien conocer porque se supone que la teórica genérica está pensada para todo tipo de vehículos. En España, con el carnet de coche, no sé si es a los 2 o a los 3 años, ya puedes conducir motos de hasta 125 y sin embargo en la teórica genérica no te hablan prácticamente nada de la moto, es algo como si no existiera o como si fuesen una especie de bultos con casco que circulan por las carreteras y que lo único que hacen es estorbar al sacrosanto coche. Bueno, así que pues me parece bien que haya un temario específico enfocado solo en la moto y en la otra serie de vehículos que se pueden conducir con el A2. Por ahí me parece bien.
Segundo punto, las prácticas. Las prácticas son dos tipos de examen, maniobra y circulación. El de circulación es obvio, o sea, no tiene ningún secreto, es exactamente igual que el de coche. Te coges la moto y te ponen a circular y se trata de demostrar que tienes la suficiente habilidad conduciendo la moto y que conoces las normas básicas de circulación, que no te saltas un stop, que respetas a los peatones, que sabes lo que es una línea continua, un semáforo en ámbar, este tipo de cuestiones, ¿vale? Lo básico, que sabes circular. Y previo al examen de circulación hay un examen de pistas, y este examen de pistas yo creo que también debería, como mínimo, hacerse extensible a la gente que quiere llevar moto de hasta 125, porque la idea de que con el carnet de coche puedas llevar una moto de hasta 125, por mucho que limitadas con la normativa Euro 5, Euro lo que sea, por lo que vayan ya, no pasen de 80 a 90, sigue siendo un peligro. O sea, que te puedas subir a una moto, aunque sea de 125 centímetros cúbicos, sin haber llevado jamás una moto, habiéndote bajado del coche que es completamente distinto, a mí me parece un peligro, me parece una salvajada. Y de hecho así se demuestra con la siniestralidad como ha aumentado desde que se implantó esta medida. ¿Que la mayoría de los lateros lo que van a conducir van a ser scooters? Sí, probablemente, pero ni aún así. Yo implantaría como mínimo un examen de pistas, como mínimo, para demostrar que sabes ir encima de la moto y que sabes manejarte lo básico, que te den las habilidades básicas sobre cómo manejarte encima de una moto, pues lo que pesa, cómo reaccionas, si vas poco a poco, si aceleras más, hacer una frenada de emergencia, gestionar la mirada, este tipo de cosas. Me estoy liando, me estoy yendo por las ramas que te cagas. Os decía, el examen de circulación, y previo al examen de circulación hay un examen de pistas. ¿En qué consiste este examen de pistas? En dos circuitos, un circuito lento y un circuito rápido, entre comillas. Rápido para los estándares de la DGT, ya me entendéis. El circuito lento consiste básicamente en pasar por unas pistas, en pasar entre unas chapas, pasar una serie de palos, acelerar, meter segunda y hacer una frenada de emergencia. Una frenada de emergencia que tampoco te da, o sea, no te da para acelerar más allá de 20 por hora. Y clavar la moto entre cuatro conos. Ni te puedes quedar fuera ni te puedes pasar, tienes que quedarte entre esos cuatro conos, entre esas dos líneas que hay pintadas en el suelo. ¿De qué sirve este examen de pistas, este primer examen lento? Pues sirve para varias cosas que son muy importantes, pero que desgraciadamente las autoescuelas no te las explican, porque lo único que te dicen es lo que tienes que hacer y no para qué sirve. Pasar por delante, por en medio de las chapas, sirve para hacer una salida controlada, controlando el gas poquito a poco, para que no se te cale, para comprobar que sabes gestionar el embrague, que sabes gestionar el gas. Eso es básico para salir, es para empezar, es con lo que empezamos todas. Al principio todas se nos cala y se nos va a calar en cada semáforo. Pues para eso sirve esa primera parte, la de las chapas, para salir controlando el gas. Los palos. ¿Para qué sirve pasar entre los palos? Pues sirve para gestionar la mirada, para aprender a gestionar la mirada. Si vas pendiente del palo con el que te vas a encontrar, te lo comes. Tienes que ir pendiente del segundo palo. ¿Eso qué es lo que te entrena? Te entrena la mirada larga. Si vas pendiente de lo que te vas a encontrar justo enfrente, te lo vas a tragar. Tienes que ir mirando al siguiente. Tienes que tener una mirada larga, mirar lejos, mirar a lo que se te viene. Eso es lo que se entrena y eso es lo que el profesor de autoescuela te tendría que explicar. Este examen sirve para esto, esta prueba sirve para aprender a hacer esto y esto. Para eso sirve lo de los palos. Esa prueba. Y después, bueno, aparte también sirve para hacerte al peso de la moto, para que compruebes cómo se maneja, porque ahí no tienes que ir ni en punta de gas, tienes que ir al ralentí, con la propia inercia que lleva la moto ya vas haciendo los palos. Entonces, ¿a qué te acostumbra esto? Al peso de la moto y a cómo se mueve a bajas velocidades, que es una cosa muy importante, porque este bicharraco pesa casi 200 kilos, y son 200 kilos que llevas entre las piernas y que manejas con el cuerpo. Si no te acostumbras, si no te haces al peso, si no te haces a cómo se mueve, se te va a caer y te vas a ir al suelo. Y levántala luego. Y ya no solo levántala, sal tú de debajo. Pues eso es a lo que te enseña ese tipo de ejercicios. Y luego, por supuesto, pues meter segunda, acelerar y clavar justo donde quieres que clave.
para que no atropelles a la persona o a lo que sea que se te haya cruzado. La clavas allí donde quieras, ni más lejos ni demasiado pronto. Para eso sirve, y es un examen es una prueba que se hace a una velocidad muy bajita. Es la primera que se aprende a manejar la moto, a controlar el peso, a controlar la mirada, a ir prácticamente al ralentí, a acelerar, a salir, a controlar el gas. Eso es lo básico, para eso sirve esa primera prueba. Y es basiquísima, es lo primero que tienes que aprender. Por eso me parece que está muy bien enfocado. Y el segundo examen es el que se llama el rápido. Tienes que hacerlo en 25 segundos. 25 segundos, con un poquito de habilidad, te sobran 5. ¿En qué consiste? Consiste en, primero, salir quemando ruedas, salir a fuego, reducir antes de llegar a unos conos, pasar por los conos, con lo cual ya te manejas con la moto, ya empiezas a tener esa habilidad, esa capacidad de moverla como tú quieres y hacerla pasar por donde tú quieres. Hacer una curva, que a mí me costó mogollón, porque se tiene que hacer en segunda, no puedes bajar a primera. Y a mí me dijeron que eso no era una curva, que era un cambio de sentido. Con lo cual, ¿yo qué hacía? Cagarme en todo. Porque pensaba porque para mí un cambio de sentido se hace poquito a poquito y pegado al cono. Y en primera, y sacando piernecita para controlar el equilibrio. Pues no es un cambio de sentido, es una curva. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que habíamos dicho antes, mirada larga, mirada fuera de la curva. Te abres, había una valla, y a mí me da un poco de miedo que esa valla no me dejara abrirme todo lo que yo necesitaba. Haces la curva, sales a toda leche, porque, como digo, tienes 25 segundos, entonces tienes que salir a toda leche y sin tocar el freno, es decir, controlando la inercia de la moto, soltar el gas. Y cuando llegas al último hay como una especie de chinchetas en el suelo, no son conos, en este caso son chinchetas, son una especie de balones de plástico cortados por la mitad, y tienes que esquivarlas y clavar freno. ¿Qué pasa? Que no puedes tocar el freno antes de llegar a las chinchetas, porque hay un examinador que ve si se enciende la luz de freno. Y si se enciende la luz de freno, ha suspendido. Entonces tienes que controlar la inercia con la que llegas, ¿vale? Salir a fuego y soltar el gas en el punto justo, porque si te pasas de los 25 segundos también has palmado. Entonces tienes que saber en qué momento soltar el gas y con la inercia que llevas, porque vas todo el rato en segunda, pam, 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 y clavar la moto otra vez entre esos cuatro palos, entre esos 4 conos y las dos líneas. Tienes que hacer una frenada de emergencia, pam, y allá justo donde quieres. ¿Qué se aprende aquí? Pues se aprende a controlar la moto, esta vez a alta velocidad. Bueno, a alta velocidad yo no creo que pases de 50 a 60, tampoco es algo como para volvernos locos. Pero sí te enseña a controlar la moto una vez que ya vas en segunda, ya vas a una velocidad un poco más alegre. Te enseñan a hacer una frenada de emergencia cuando vas bastante rápido, te enseñan cuál es la inercia de la moto cuando sueltas el gas y la moto se mueve por pura inercia, te enseñan cómo moverte encima, que la moto se controla con el cuerpo, no se controla con el manillar. Te enseñan a hacer una curva, una sola curva. Esa es una de las cosas que yo más critico del examen de pistas, que todo lo que te enseñan es una curva, cuando lo que estamos deseando en cuanto nos dan el carnet es meternos en curvas. Pero bueno, en fin, es quizá una de las críticas que más les hago. Una vez cuando ya puedes hacer la circulación, ahí ya pues lo normal es meterte en ciudad, que te metan en las rondas, circular un poco entre el tráfico urbano, interurbano, pero no te enseñan a hacer curvas, a eso aprendes después. Entonces esa es otra de las preguntas, otra de las dudas más habituales, ¿cómo trazar las curvas correctamente? Bueno, yo no soy ninguna experta, ¿vale? Yo soy un conito todavía. No os enseño las ruedas como las tengo porque dan vergüenza. Pero bueno, en fin. Una de las cosas que me dicen las chicas es que siento que la curva me gana. Cuando sientes que la curva te gana es porque hay falta técnica. A todos nos ha pasado entrar colados en una curva, que vas más rápido de lo que te das cuenta de que puedes frenar, o después la curva resulta que era mucho más cerrada de lo que habías previsto, el carril más estrecho. Nos ha pasado a todos esto de entrar colado en una curva y después tener que corregir y no saber muy bien cómo. Que te pase de vez en cuando de manera esporádica, pues bueno, con el tiempo y con la práctica se va corrigiendo, y sobre todo si conoces el camino, y si no conoces el camino, pues con prudencia. Pero si te pasa de manera sistemática, lo que falla ahí es la técnica. Si sientes que la curva te gana, casi seguro
que lo que ocurre es que no estás gestionando bien la mirada. En moto no podemos mirar aquello que tenemos justo delante, porque entonces el cerebro se satura con un exceso de información que no le da tiempo a gestionar y se bloquea. En moto hay que tener la mirada larga, hay que mirar lejos, hacia el final de la curva. Y entonces sí que más o menos podemos prever y podemos reaccionar, podemos saber a qué velocidad tenemos que cogerla aproximadamente. Una cosa que me enseñó un Mosso d'Esquadra que hice en un curso de seguridad en moto, una de las pocas cosas que ha hecho bien el Servei Català de Trànsit, de las poquísimas cosas, porque bueno, yo siempre digo que en Cataluña hemos puesto a los Mossos d'Esquadra a hacer el trabajo que deberían hacer inspectores de Hacienda, recaudar. Una de las poquísimas cosas que ha hecho bien el Servei Català de Trànsit son los cursos de seguridad en moto. Cada mes, más o menos, se hacen en un sitio, lo hace un instructor de los Mossos d'Esquadra, va con una cámara 360, van 2-3 motos y te va grabando por una ruta de curvas, cada día, en cada ocasión, en cada curso en un sitio distinto de Cataluña, y entonces después, una vez que acabas con la ruta, que pueden ser 20 minutos, media hora, te enseña el vídeo y te enseña los fallos. Pues en uno de estos cursos, en el que yo asistí, en la Llosa del Cavall, el instructor nos dijo una frase que a mí se me ha quedado para siempre. Bueno, aparte de enseñarnos cómo es la postura correcta, con las rodillas pegadas a la moto, las puntas de los pies, en lugar de estar abiertas, tienen que estar apuntando hacia adentro, el culo hacia afuera, la postura correcta. Bueno, nos enseñó todos esos consejillos. Una de las frases que dijo, que a mí no se me olvida, es: a la curva se llega con los deberes hechos. ¿Qué significa esto? Que antes de entrar en la curva tienes que llegar ya con la velocidad adecuada, con la marcha correcta, reduciendo y en la posición adecuada para abrirte y coger y aprovechar todo el carril. Y esto implica también la gestión de la mirada. Si vas mirando lo que tienes delante, tienes un exceso de información y no acabas de prever cómo va a ser la trazada que vas a hacer. Si vas mirando lejos, te anticipas. Entonces, para evitar sentir esa sensación de que la curva te gana, lo que hay que hacer es llegar a la curva con los deberes hechos. Eso y la gestión de la mirada. Y otra cosa también muy importante son los neumáticos. Unos neumáticos que agarren bien te ayudan a ganar en seguridad. Y sobre la seguridad, otra de las cosas que se suelen preguntar muy a menudo es: ¿cómo perderle el miedo a las caídas? Complicada la pregunta, porque yo creo que no le tenemos miedo a la caída en sí, sino a las consecuencias de la caída. Me explico. Dependiendo de qué consecuencia de la caída te dé más miedo, se puede trabajar en una línea o en otra. No es lo mismo que lo que te dé más miedo de caerte sea romperte una pierna, o romperte algo, hacerte daño, que el impacto contra el suelo sea muy doloroso, que lo es, o que lo que más miedo te dé de caerte sea romper la moto, o que lo que más miedo te dé de caerte sea la vergüenza que te va a producir y lo que te vaya a decir tu familia, porque todo el mundo está en contra de las motos, porque creen que te vas a matar, y si te caes, por poco que te hagas, ya sea reafirmarles en esa creencia. Entonces, dependiendo de cuál sea el motivo, lo que más miedo te dé de las consecuencias de una caída, pues se puede trabajar en una línea, se puede trabajar en otra. Yo he tenido un par de caídas bastante feas, y además del dolor, porque el asfalto está muy duro y el asfalto, cuando pegas contra él, duele, y duele mucho. De las dos he salido por mi propio pie, he tenido la suerte de no romperme nada y he salido de debajo de la moto andando. Pero una vez de pie y una vez ya comprobada que no me había roto nada, lo que más me dolió fue el destrozo que hice en la moto. Porque es un pastizal, porque arreglarla y volver a dejarla en condiciones es un pastón. Eso fue lo que más me dolió, el gasto económico. Entonces, pues contra eso poco hay que hacer, ¿no? Contra eso, prudencia. Si lo que te da más miedo de caerte es hacerte daño, protecciones. En España es bastante común, o al menos en Cataluña, que es sobre todo lo que más conozco, pero creo que en el resto de España también es bastante común. Sobre todo los que salen con motos deportivas, que salen los fines de semana a hacer curvas, es salir con un mono de cuero. Claro, cuando vas con un mono de cuero y además llevas airbags, llevas botas, unos buenos guantes, deslizaderas, un buen casco, el dolor
de la caída y las posibles consecuencias a nivel físico de una caída se amortiguan muchísimo. El airbag es caro de cojones, pero salva vidas. Desde que, bueno, la seguridad que hay en MotoGP, os podéis hacer una idea de que está años luz del nivel de seguridad que podamos tener en la calle. Y sin embargo, todos los avances en seguridad que se dan en MotoGP, antes o después se acaban incorporando a la moto en la calle. Una de las cosas es el airbag, por ejemplo. Y lo vi en directo a Maverick Viñales tirarse de la moto a 300 por hora cuando los frenos le fallaron y salir caminando por su propio pie. ¿Eso qué te da? Pues te da una idea de que el nivel de seguridad que ofrecen esos monos, esos airbags, esas protecciones, pues hacen que una posible caída, los daños físicos que puedas sufrir, sean mucho menos graves. Siempre se ha dicho que la moto, el chasis eres tú. Entonces, pues un nivel de protección elevado hace que el miedo a una posible caída, las consecuencias físicas dolorosas de una posible caída, se amortigüen bastante. Y bueno, en el caso de que un mono de cuero sea algo excesivo, para mí honestamente lo es algo demasiado aparatoso, y también para el nivel de riesgo que yo asumo, que yo soy muy prudente, como digo, soy un cono, para el nivel de riesgo que yo asumo me parece excesivo, demasiado aparatoso, y además ir buscando guerra, porque sabes que los Mossos te van a parar sí o sí, sobre todo dependiendo de por dónde vayas. Como vean grupos de motos encuerados, los van a parar y alguna te van a sacar, lo que sea. Entonces, ¿qué nivel de protección llevo yo? Pues llevo unos buenos guantes, un casco bien, uso un Shoei NXR, chaqueta de cuero con protecciones, pantalones de Kevlar, con protecciones en las rodillas, protecciones en las caderas, botas y los guantes que no los llevo ahora. La braga, que ahora tampoco la llevo por el micro, pero para evitar el frío. Y básicamente esas son las protecciones que yo llevo. Y sí, ayudan bastante a reducir el miedo a una posible caída, más bien a las consecuencias físicas, al dolor, a romperte algo de una posible caída. Llevar unas buenas protecciones. En cuanto a la vergüenza, porque a toda tu familia le da miedo que vayas en moto y si te caes te van a decir que dejes pues ahí ya poco te puedo decir, porque a mi madre tampoco le gusta nada que vaya en moto y se ha tenido que acostumbrar al final por la fuerza de la costumbre, porque no le ha quedado más remedio. Sí que es cierto que cuando con 18 años me compré la primera moto, tuve una caída. La verdad fue una caída de lo más tonta, pero como digo, como no sabía gestionar el tema de las curvas porque nadie me había enseñado, en la primera curva me fui contra el arcén. Bueno, y cuando me quedé sin arcén, pues me fui contra un terraplén que había. La primera salida, salida que hice con la moto, en una rotonda, no supe controlarla bien y me salí por el arcén y me fui contra el barranquillo. Afortunadamente no me hice nada, iba poco a poco, iba frenando y simplemente es que no sabía cómo enderezar la moto, no sabía cómo tumbarla, no sabía cómo trazar la curva porque nadie me había enseñado, no sabía cómo gestionar la mirada, no sabía cómo controlar la moto con el cuerpo, no tenía ni puta idea de nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la primera curva la estrellé. Ni más ni menos. Iba despacito, me hice poco, pero bueno, pues un raspón, una rodilla pelada y sobre todo, pues la moto por donde cayó, las tapas raspadas, lo típico de la bola de la maneta, el manillar y poca cosa más creo que se hizo. Pero bueno, sobre todo el raspón, que al final lo acabé llevando toda la vida útil de la moto. Y mi madre se dio cuenta enseguida porque le fue a enseñar la moto a mis primas. Y vio el raspón y dijo, esta se ha caído, no me ha dicho nada. Sí, no le dije nada. Como digo, no me hice gran cosa, pero la vergüenza pues te queda, sobre todo cuando en tu familia no están muy de acuerdo. Así que entiendo perfectamente esa sensación, entiendo perfectamente el miedo a la vergüenza, al qué dirán si confiesas que te has caído con la moto, porque el ya te lo dije va a estar ahí. Poco te puedo ayudar con eso, ahí lo siento mucho. Sí, otra de las cosas que preguntan también habitualmente es si gente que conduce scooter les va a costar mucho pasar a moto de marchas.
Si gente que solamente ha conducido motos automáticas, la típica scooter que se puede conducir con el carnet de coche hasta 125, si después quieren hacer el salto a una moto de marchas, a una moto más grande, sí les va a costar mucho esfuerzo acostumbrarse. Me hace mucha gracia porque la respuesta habitual suele ser: no te preocupes, todo es controlar el embrague y el gas. Acostumbrarte a controlar el embrague para que no se te cale, coordinar mano-pie porque las marchas están en el pie, y el gas para que no te vaya la moto a tirones. Sí, esto es importante, es la primera cosa que vas a tener que aprender. Pero bajo mi punto de vista no es lo más importante, ni siquiera lo más delicado del cambio de scooter a moto de marchas. A mí el mecánico, cada vez que llevo la moto a revisión, y la llevo 2 o 3 veces al año porque le hago un montón de kilómetros, cada vez que llevo la moto a revisión me dejan una scooter de cortesía mientras me la están revisando. ¿Qué ocurre? Que los primeros kilómetros que voy con la scooter las paso canutas. Pero las paso canutas por un motivo, porque los frenos están en el manillar. Y yo el freno instintivamente lo busco en el pie. Y ese es un problema, porque cuando quiero frenar no lo encuentro. Lo que hay en la scooter cuando quiero frenar es la base donde apoyan los pies, no hay nada. Entonces tengo que hacer ese cambio de chip. Pues por eso creo que lo más delicado de pasar de scooter a moto de marchas no es el embrague, porque el embrague al final te acostumbras y sí, las primeras veces se te va a calar, asumámoslo, pero bueno, no pasa nada, es una cuestión de práctica, es una cuestión de pillarle el punto a donde empieza a salir con el embrague, donde tiene el punto, y al gas controlar un poquito estos dos valores, por decirlo así. Lo delicado es el freno. Lo delicado es que en la scooter estas 2 manetas son 2 manetas de freno, mientras que en la moto de marchas el freno lo tienes en el pie, el freno de atrás lo tienes en el pie. Lo que tienes aquí delante, en uno es el freno delantero y en el otro es el embrague. Si estás acostumbrada a la scooter y quieres frenar, instintivamente te vas a tirar aquí y vas a frenar solo con el de adelante. Vas a apretar el embrague, que es muy fácil meterlo hasta el fondo, y aquí que es un poquito menos, aquí le aplicas menos presión, lo que tienes aquí es el freno delantero. Y vas a frenar al 100% con el freno delantero si frenas como en una scooter. Y eso es peligroso porque vas a morrar la moto. Y bueno, a mí me ha pasado hacer un invertido llevaba una NSR y lo que hice fue un invertido de 180 grados. Iba pájara perdida, pensando en mis cosas, sin prestar atención a la carretera, haciendo ese recorrido de casa al trabajo que siempre piensas lo podría hacer con los ojos cerrados, hasta que llega un día que prácticamente lo haces con los ojos cerrados. Bajaba por la calle Balmes, iba en dirección a mi trabajo, tenía el semáforo en verde y por una calle perpendicular pasó una ambulancia con las sirenas puestas. Ahora en ciudad no suelen llevar las sirenas puestas, lo que suelen llevar es solo las luces, pero en aquel entonces pues llevaba las sirenas. ¿Y qué pasó? Que me asustó. Me salió como de ese estado de trance en el que estaba empanada perdida y me tiré a los frenos de aquí, no tiré del freno de atrás, sino que me tiré al freno y al embrague. Frené tan fuerte que la rueda de atrás se me levantó y yo en aquella época pesaba 45 kilos, no pesaba lo suficiente como para poder mantener la moto aplomada, una moto que estaba pensada para que la llevara un tío de 80 kilos con su pareja detrás. Pues ¿qué pasó? Que se me levantó la rueda de atrás, hice un invertido y no pude volverla a aplomar, con lo cual acabé de espaldas y con la moto encima. Me destrocé las cervicales de aquella, acabé ese fin de semana que además tenía que trabajar, acabé hecha polvo. Así que cuidado, el cambio de una scooter a una moto de marchas es ese, lo más delicado. Lo más difícil de hacer el cambio de chip, sí, es el embrague, pero lo más peligroso, lo más delicado son los frenos. Ese cambio de chip de ahora tengo el freno en el pie, el freno trasero, y es con el que tengo que tirar y me tengo que acordar de que lo tengo ahí. Ese es el cambio de chip y eso es lo más delicado de hacer el cambio de una scooter a una moto de marchas. ¿Qué más cositas? Uy, esto está lleno de mierda. A ver, ¿qué más cositas nos preguntan las chicas? Tengo poca batería. El pelo es otra de las grandes cuestiones. El pelo de casco, el pelo de motera. Yo soy de las que piensa que despeinada la vida es mucho más divertida. Pero sí, con el casco el pelo se engrasa mucho en la raíz y se reseca en las puntas.
no nos queda otra. Hay compañeras que utilizan serums, hay el truco de hacerte una trenza, intentar que de esta manera, al llevarlo recogido, se te enrede lo menos posible, pero el pelo de casco, pues eso es un hecho, es algo con lo que tenemos que convivir, es un hándicap, te compensan muchísimas otras cosas, es un pequeño peaje que tenemos que pagar. Cosas que podemos tener en cuenta, pues por ejemplo no llevar el pelo mojado, sobre todo en verano, y ponerte el casco con todas las ventilaciones abiertas, porque es como llevar un secador de pelo y luego sales, te quitas el casco y ¿cómo te queda? Te queda con las marcas de la ventilación de la forma del casco. Yo lo que suelo llevar también es un pañuelo, sobre todo en verano, es una forma también de recoger el sudor, de que el casco no se quede enguarrinado, hecho una mierda y apestando a perro muerto, aparte de lavarlo de vez en cuando, cosa que también es muy recomendable, desmontarlo y lavarlo. Una de las cosas que utilizo es un pañuelo para el pelo, y de esa forma pues no se me queda la forma del pelo de casco, pero aún así, que se te va a quedar aplastado como si te lo hubiera lamido una vaca, eso es así, lo siento. Un pequeño peaje que tenemos que pagar las moteras. ¿Qué más cositas? Aunque bueno, hay compañeras pues que recomiendan serums, recomiendan cremas y geles específicos para hidratar, yo qué sé, yo es algo a lo que directamente he renunciado. Otra de las preguntas habituales es cómo perderle el miedo a ir en moto. Bueno, a la moto no hay que perderle, de hecho no hay que tenerle miedo a la moto, lo que hay que tenerle es respeto. Ir en moto te produce una sensación de vulnerabilidad enorme que en coche ni la sientes. Cuando vas enlatada, esa sensación de vulnerabilidad desaparece por completo. Pero en moto vas completamente expuesta. A mí me sucede que me siento mucho más vulnerable cuando voy en la scooter, sobre todo cuando llevo cuando me dejan la Vision, que es de 110 centímetros cúbicos, es mucho más pequeña, más... tiene menos aparatosidad, es más ligera, acelera menos, corre menos, y me siento mucho más vulnerable con la Vision, que es 110, que con la SH, por ejemplo, cuando me la dejan, que es 125, es un poquito más moto. Y con la CBR, desde luego, nada que ver. Cuando me ven por el retrovisor directamente se apartan, con lo cual me siento la reina de la carretera, empoderada. Es cierto que con la CBR me siento mucho menos vulnerable, me siento poderosa. Pero con las scooters sí que siento esa sensación de vulnerabilidad a la que os referís muchas, y que hace que ir en moto no resulte una experiencia tan divertida, tan satisfactoria como debería ser. La moto es para disfrutar, no es para sufrir, y si sufres es que algo no va bien. Entiendo el miedo a moverte entre el tráfico en moto. Ahí, prudencia, básicamente, es lo único que puedo recomendar. Prudencia y hacerte valer. Hay quien recomienda que vayas por el lateral del carril, que te apartes al arcén, que vayas pegadita al arcén. Es algo que no os voy a recomendar nunca en la vida, en ninguna de las situaciones. Por el centro del carril, ocupando vuestro espacio, y el que quiera adelantar, que se cambie de carril. Porque si no, lo que hacéis al ir pegaditas al arcén, lo que ocurre, primero, que vais por la zona sucia, porque los coches cuando van circulando expulsan hacia los laterales pues piedrecitas, barro, incluso cristales de algún otro accidente, clavos que se hayan podido caer, toda esa mierda que hay en la carretera, al pasar con las ruedas, lo van expulsando hacia los laterales. Entonces, si vais circulando pegaditas al arcén, es mucho más probable que pinchéis, porque cojáis un clavo, un cristal, lo que sea que se os pueda clavar, y también es mucho más inseguro porque vais por la zona sucia. Esto por un lado, pero por otro, también lo que promovéis es que os adelanten mucho más pegados y utilizando el carril por el que vais circulando. Entonces esto os pone a vosotras en una situación de peligro, una situación mucho más insegura, y por otro lado hace que los vehículos se os arrimen demasiado y no utilicen el carril paralelo para adelantaros. Por eso yo lo que recomiendo, si tenéis miedo, es que vayáis por el centro del carril aplomadas con seguridad y haciéndoos valer. Que os respeten, haceros respetar, que os respeten
vuestro espacio, vuestro sitio, tenéis el mismo derecho que cualquier otro vehículo, aunque ocupéis menos, tenéis el mismo derecho a circular por las carreteras, y el que os quiera adelantar porque piense que vais demasiado lentas, que use el carril de al lado. Esa es mi recomendación. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo superar ese miedo a esa sensación de vulnerabilidad que os produce el ir tan expuestas? Pues yo creo que con práctica, que con cogiendo cada vez más seguridad en vosotras mismas, haciendo muchos kilómetros, yo creo que es una cuestión tanto psicológica como de experiencia y de práctica. La cuestión psicológica, pues bueno, enfrentarte a tus propios miedos y comprobar que no hay nada que realmente justifique ese miedo, al menos a esos niveles que os resulten paralizantes, es una de las fórmulas. Es como si me dices, es que tengo claustrofobia, ¿cómo venzo el miedo a subir en ascensor? Pues no lo sé. Me gustaría poder decirte que ese miedo se vence subiendo en ascensor, montándote en ascensor y comprobando que no pasa nada, pero no soy psicóloga, pero me imagino que ese tipo de recomendaciones van a servir de bien poquito. Y que además subir en ascensor a diario va a ser una tortura y un momento de estrés máximo. Lo cierto es que no sé cómo se supera ese miedo paralizante. Si alguna tiene alguna recomendación a este respecto, me encantaría leerla en los comentarios. Yo lo que puedo recomendaros es el canal de Claudia Nicolasa, que me encanta, que es psicóloga y que seguro que ella tiene recomendaciones sobre cómo superar ese tipo de miedos incapacitantes, paralizantes, mejor de lo que os pueda ayudar yo, que es poquito a ese respecto. Una pregunta muy clásica: soy bajita, ¿qué moto me recomiendan? O en general, ¿qué moto me recomiendan? Bueno, yo mido 1,64, ¿vale? Y como veis, llego al suelo de la CBR con los dos pies prácticamente plana. ¿Qué ocurre? Que le he bajado la suspensión. Tiene un poquito de truco esto. Le he bajado la suspensión 1 centímetro, o puede que quizá un poquito menos. Hay varios trucos, ¿vale? Si mides 1,50, 1,55 y te encuentras con que llegas de puntillas a la moto que te gustaría. Bueno, conozco chicas que lo que utilizan son botas de plataforma, le añaden 3 o 4 centímetros y con eso pues ya lo tienen ganado. La altura de la moto, aparte de que en muchos sitios en las especificaciones te dicen la altura desde el sillín al suelo, no es algo determinante, porque yo creo que importa más la forma que tenga el motor. Si os fijáis, no sé si se ve bien, con esta moto voy abierta de piernas. Esta es una moto que te hace abrirte de piernas, llevas las piernas en A, con lo cual llegas al suelo con mayor dificultad. He probado la Ninja, me la han dejado probar, la Ninja 6,5, y lo que tiene es el depósito mucho más estrecho aquí, con lo cual no vas tan abierta de piernas, llevas las piernas mucho más pegadas, más rectas, y llegas al suelo, en ese llego al suelo prácticamente plana. En la Z que tiene mi pareja, parece que estoy haciendo un anuncio de Kawasaki. Kawasaki paga la promo. En la Z que tiene Jonathan es tan estrechita el depósito aquí a esta altura es tan estrechita, y el asiento también, que llego al suelo prácticamente con las piernas flexionadas. O sea, si midiera 10 centímetros menos, llegaría al suelo igualmente sin ningún tipo de problema. Entonces, lo importante no es tanto la altura del sillín al suelo como la forma que tenga el motor y la forma que tenga el asiento. Aún así hay varios trucos. Una es bajarle un poquito la suspensión, con lo cual ahí le puedes ganar perfectamente 1 centímetro, y otra es retapizar el asiento, y al retapizar el asiento le bajas un poquito la espuma y también le puedes ganar unos centímetros ahí. Te va a doler el culo que no veas en las rutas largas, pero es una forma de bajar y que llegues también al suelo. Por otro lado, también tienes que tener en cuenta que, por norma general, cuando nos paramos en un semáforo, no estamos con los 2 pies en el suelo. Sí que los 2 pies en el suelo nos vienen muy bien cuando tenemos que mover la moto para adelante, para atrás, cuando tenemos que sacarlas, cuando estamos paradas, cuando la hemos aparcado en la calle. Ahí sí nos van a ser necesarias para hacer maniobras el movernos y el empujarnos con los 2 pies. Pero si no, una vez que estamos circulando, aparte de ahí, vas con un pie en el suelo y con el otro en el freno. Entonces, cuando tienes un pie en el suelo, te aguantas la moto sobre esa pierna. Entonces, con que llegues con una pierna al suelo, basta. Si llegas con los 2 de puntillas, es más que suficiente. Y entonces yo lo que hago, como esta moto además pesa una barbaridad, es intentar aparcar cuesta abajo.
cuando me meto en una carretera que tiene marcadas en la calzada para poder aparcar y veo que esa carretera está un poco inclinada, en lugar de llegar y aparcar de cara, lo que hago es la maniobra a la inversa, me doy la vuelta y aparco de culo. Y entonces así ya no me tengo que ayudar con las piernas, con los pies para poder salir, simplemente gas y fuera. Y entonces eso pues también ayuda bastante. Y si no, siempre hay alguien que te echa una mano. Si te has metido en algún sitio en el que no puedes salir, seguro que hay alguien que hay dispuesto a echarte una mano. Esa es otra de las cosas guays del mundo motero, que la solidaridad intermotera es universal casi. Y luego está la clásica pregunta de ¿qué moto me compro? Vale, la moto no se elige, te elige ella a ti. Bueno, segundo intento, vamos allá. Incluso el móvil tiene que estar ya también con poca batería. Bueno, todavía tira. Y como además tengo un cargador aquí en la moto, conectado a la batería de la moto, pues ni tan mal. Se me ha quedado sin batería la GoPro, llevo más de una hora rajando y luego cuando edite el vídeo van a ser 20 minutos, media hora, como mucho. Pero bueno, en fin, vamos a por la segunda parte. Os estaba diciendo que una de las preguntas clásicas es ¿qué moto me compro? La moto no se elige, te elige ella a ti. Mentalízate, esto es un básico. Puedes leerte las características técnicas de 1000 motos, puedes mirarte todas las fichas, puedes hacer comparativas, puedes hacer lo que te dé la gana, pero al final no sabes qué moto es la tuya hasta que no te has subido. Entre los moteros suelen decir que la moto no se elige con la cabeza, se elige con la polla. La que te la pone dura, esa es. Bueno, dicho de una manera un poco menos grosera, podemos decir que la moto no se elige con la cabeza, se elige con el corazón. Cuando te subes a la moto y el corazón te empieza a palpitar a 1000 por hora, es que esa moto es la tuya. Y lo sabes, lo sientes, lo notas. Puedes mirarte 1000 características técnicas, puedes mirarte todas las justificaciones que quieras, pero es una manera de autojustificarte y de convencer a quien te escuche para poderlo argumentar, pero realmente la moto, ya te digo, no se elige con la cabeza. Lo que sí te puedo explicar es un poco qué tipo de moto va con cada tipo de persona en función de qué es lo que te guste, de qué es lo que te apetezca hacer, de para qué la vayas a utilizar. Ahí sí que podemos hablar de tipos de motos. A los que nos gustan las motos deportivas somos gente impaciente, esto es así. Somos gente asfáltica, somos gente que nos gusta el asfalto, que nos gusta la carretera, que nos gustan las curvas, que nos vamos a la naturaleza, nos vamos al pueblo de fin de semana y para de contar, que no nos metemos por caminos ni aunque nos secuestren. Esto es así, o sea, no te compras este tipo de motos si no te gusta darle candela, vamos a dejar de escondernos, vamos a decir las cosas claras. Somos gente impaciente por naturaleza, somos gente con unos estándares muy altos, muy exigentes con los demás, autoexigentes, pero también muy exigentes con quienes pensamos que están a nuestro nivel. Por el contrario, somos gente muy paciente, muy tolerante. Con los novatos, toda la paciencia del mundo. Con quienes consideramos más pequeños, más frágiles, más vulnerables, toda la paciencia, toda la solidaridad, todo el cariño, el cuidado del mundo. Pero con quienes creemos que están a nuestra altura, ahí somos tan exigentes con los demás como con nosotros mismos. Y si no cumplen nuestros estándares, la cosa no va a acabar bien. Esto, aquellos a quienes nos gustan las motos deportivas, digamos que este es un poco el perfil. A los que les gustan las motos naked, ¿o para quiénes son? ¿Para quién están pensadas las motos tipo naked? Pues están pensadas para gente práctica, para gente que le va lo mismo el moverse por vías urbanas que por vías interurbanas, que lo mismo te aceleran y les gusta la velocidad que se puedan meter por un camino, por un pedregal. Tampoco nos vamos a flipar, ¿vale? O sea, no son motos tipo trail, no son motos de enduro, pero bueno, si se tienen que meter por un camino, se pueden meter por un camino. Si tienen que moverse por ciudad, se pueden mover por ciudad. Si se tienen que mover por vías interurbanas, por carretera, también, ¿vale? Para todo, un tipo de moto polivalente para gente práctica.
Luego tenemos las motos tipo trail. Las motos tipo trail son para gente a la que le gusta la naturaleza, a la que le gusta la aventura, le gusta explorar, le gusta meterse por caminos inexplorados, por llegar a zonas donde no hay turismo, que no están masificadas, donde no llega todo el mundo, conocer rincones nuevos. Para ese tipo de perfil, para ese tipo de personas, una moto trail es ideal. Las hay ya que las venden lo que se llama doble propósito, tanto una trail asfáltica, que puede ir lo mismo por asfalto que por caminos, que por pistas, que meterse por pedregales. Si eres un Charlie sin igual de la vida, pues este tipo de moto va a ser el apropiado para ti. Y luego están las motos tipo custom, el modelo por antonomasia pues es el tipo Harley, el que tenemos todos en mente, una chopper, un tipo chopper. Este tipo de motos, ¿para quién son apropiadas? Para gente a la que le gusta pasear y les gusta que les vean en moto. Son motos pensadas para correr poco, más bien para pasear, para ir a bajas velocidades, para disfrutar del recorrido, para disfrutar del paisaje, para llegar a sitios chulos, para poder disfrutar en grupos, para que te miren. Para ese tipo de personas a las que les gusta que les miren yendo en moto, es ideal. A los que les gusta la comodidad, bueno, la comodidad relativamente, sí, en una moto custom te puedes meter kilometradas súper largas, pero que sean por autovía, porque como sean por curvas vas jodido. Porque yo lo siento, me vais a perdonar a la gente que tenga custom que esté viendo este vídeo, ¿vale? Pero yo las considero una moto poco práctica. Para lo que fueron concebidas, sí, porque fueron concebidas para rutear por Estados Unidos, por esas carreteras interminables, esas rectas sin fin, y para ese tipo de carreteras sí que tienen sentido las motos custom, para ir poco a poco, para ir disfrutando del paisaje, pues entonces sí tienen sentido. A la que te metes por curva y empiezas a intentar plegar un poco, vas a tocar con las estriberas o incluso con el tubo de escape, con lo cual estás jodido. ¿Qué pasa? Es un tipo de moto que tiene, bajo mi punto de vista, son motos que no tienen sentido, son motos que no tienen puto sentido, porque consumen un huevo, pesan un cojón y medio, la aerodinámica es malísima, el viento te va dando todo el viento en el pecho, puedes correr poco, a la que pasas de 100 ya vas jodido con todo el viento que te va tirando para atrás. Yo no les encuentro sentido, pero bueno, para hacer carreteras interurbanas donde vas a 80, 90, vas pasando por pueblos, pues bueno, pues por ahí, para que te vean en moto junto a todos tus colegas, pues sí, vale, molan. Y bueno, mira, me voy a dar una vuelta, voy a sacar el dron porque estoy ya cansada de rajar, no sé ni qué hora es, son casi las 3 de la tarde. Y, joder, a las 3 de la tarde, madre mía, ya tendríamos que estar de vuelta en casa, si no se me va a hacer de noche. Así que mira, pues con esto y ya acabamos. Como decía Isaac Feliu, suscribiros, darle like y todas esas mierdas. Y chimpún.